Ubiquémonos por favor en Romanos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En continuación de lo que ya tenemos por varias semanas, estamos considerando el capítulo 5, versículos 1 al 11. Y estamos hablando ya de los beneficios que trae la justificación. Desde hace un tiempo estamos considerando la justificación del impío que Pablo está tratando desde la mitad del capítulo 3. Él ha cerrado el capítulo 4 hablando del ejemplo de Abraham y del capítulo 5, versículos 1 al 11, entonces él nos da los beneficios de esa justificación. La semana pasada establecimos que estos beneficios se pudieran ver como 5 eslabones de una cadena que nos ata por siempre a Cristo. ¿Dónde descansa la seguridad del creyente? ¿En qué cosas puede confiar el creyente de su salvación? Nosotros hablábamos, como Pablo lo establecía, de que alguien pudiera decir, ok, de acuerdo con lo que está exponiendo durante estos capítulos, me ha convencido, ya no hay duda de que la salvación es por gracia y es a través de la fe. Pero la persona puede aceptar eso y después decir que esa salvación se mantiene por méritos personales, que la persona debe hacer algo para conservar su salvación. Y Pablo en esta parte que acabamos de leer nos está estableciendo que eso no es así y que más bien nos enumera estos eslabones de una cadena que nos ata por siempre a Cristo. La semana pasada hablamos de los primeros 2. En realidad son 6, del versículo 1 al 6. Si a usted le gusta marcar o está escribiendo, marcar en su Biblia con un círculo o hace sus notas, le voy a nombrar los 6. El primero que estuvimos hablando fue el de la paz con Dios, que está en el versículo 1. Justificados pues por la fe, el primer beneficio o eslabón, tenemos paz para con Dios. El segundo es la esperanza, la gracia en la cual estamos firmes, que empieza en el versículo 2. Es el segundo eslabón que nos mantiene encadenados a Cristo. El tercer eslabón es la esperanza de la gloria de Dios, que está en la parte B del versículo 2. El tercer eslabón es el amor de Dios, que está en la parte del versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ese es otro eslabón. El quinto eslabón está en el versículo 9 y 10. Pablo nos habla allí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ese quinto eslabón es la certeza de liberación del creyente. Y el sexto eslabón es el gozo en el Señor, que está ubicado en el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien también hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, los 6 eslabones son paz, gracia en la cual estamos firmes, esperanza de la gloria de Dios, el amor de Dios, la certeza de la liberación y el gozo en el Señor. Como dijimos la semana pasada, vimos los primeros 2, la paz que se obtiene en la justificación y también la gracia en la cual estamos firmes. Esa paz de la que estuvimos hablando es una paz objetiva, está fuera de nosotros. Dios ha establecido la paz con aquel pecador con el cual tenía la ira de Dios sobre él, merecedor de la destrucción de parte de Dios, la condenación eterna en el infierno,
pero que a través del sacrificio vicario del Señor Jesucristo y el hombre apropiándose de ese sacrificio por medio de la fe, entonces la Biblia dice tenemos paz para con Dios. Ese es el primero. Después hablamos también de esta gracia por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta gracia viene siendo la gracia de la justificación y estuvimos hablándola de dos maneras. Que esa gracia teníamos acceso. ¿Se recuerdan cuando explicamos la palabra acceso? ¿Se lo recuerdan? En esa oportunidad hablamos de que el hombre no tiene acceso delante de Dios, que la Biblia remarca la inaccesibilidad de Dios y que debido también a la muerte del Señor Jesucristo, entonces disfrutamos de un acceso, entrada a Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Y el otro aspecto de esa gracia es que es firme, inconmovible, inmutable, duradera, no cambia. Nosotros podemos confiar en esa gracia que está en la que estamos por la muerte del Señor Jesucristo. El día de hoy veremos solamente el tercer eslabón. Vamos a ver uno solo. Y es el que está en la parte B del versículo 2, que es la esperanza de la gloria de Dios. Debido a la justificación, Pablo dice, después de hablar de la gracia que estamos firmes, en esa frase está a pesar de ser muy corta, hay una gran verdad, hay una gran bendición que es necesario que entendamos. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tercer eslabón, la esperanza de la gloria de Dios. Para Pablo, el ser justificado por la fe da un motivo de regocijo, de alegría. Cuando él usa el término nos gloriamos, se está refiriendo a que nos regocijamos, nos alegramos, festejamos, somos muy felices. ¿En qué, Pablo, eres muy feliz? ¿Qué estás festejando? ¿En qué te estás regocijando? ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Pablo pudo haber dicho, y nos gloriamos de que soy perdonado o somos perdonados. Y eso es una realidad. Nos gozamos por ser perdonados en la justificación, que es su tema. Pero él ubica su regocijo en la frase de la esperanza de la gloria de Dios. Eso debe ser así, hermano, porque la gloria de Dios es la cosa más importante de lo que se habla en la Biblia. El primer compromiso de Dios es ¿a qué? Hacia su propia gloria. Algunas personas dicen, Dios tenía un bello jardín y le faltaba una rosa. Y esa persona que murió era una rosa hermosa que a Dios le hacía falta y él necesitaba llevársela. Eso es algo muy bonito, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dios te amó tanto que Él abandonó todo para venir a rescatarte, porque Él es feliz rescatándote. Eso también es una frase muy bonita, pero eso no es lo que enseña la Biblia. El primer compromiso de Dios es hacia su propia gloria. Todo lo que hace Dios es para su gloria. Y por eso nosotros también debemos hacerlo así. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque eso es lo que enseña la Biblia. No lo tiene que buscar, pero escuche bien lo que dice Isaías capítulo 48, versículos 9 y 11. Dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Por mí,
por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es muy importante entender este fundamento, hermano, porque la Biblia dice que Él hace todo para su propia gloria. Y Pablo después dice, y nosotros nos regocijamos en eso. Que la justificación, más allá de que es algo para hacerte feliz o para darte un beneficio, que en realidad deberíamos estar felices y de verdad nos está dando un beneficio, el fin último y supremo de Dios no es tu beneficio, es su propia gloria. Cuando le habló a Israel acerca de lo que Él apartaría su ira, de que no lo destruiría, como lo acabamos de escuchar, Él lo dice, la motivación suprema, el fin último que Dios estaba persiguiendo era su nombre, su alabanza, y que nadie mancillara su nombre. Cuando Dios le dice a Moisés, quítate que yo voy a destruir este pueblo que ya me ha agotado o que ya estoy cansado, Moisés, la razón que él expone para que Dios no destruya a su pueblo es, ¿y qué dirán las naciones de tu santo nombre? El fin último, supremo, la cosa que Dios más persigue, hermanos, es su propia gloria. Amén. Y eso debe ser. Y Pablo dice, y nosotros nos gloriamos en la gloria de Dios. La gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria, es inherente a Él mismo. Es una gloria que es esencial a la deidad, como la luz lo es al sol. La gloria es el destello de la deidad, tan concomitante con esta que Dios no puede ser Dios sin ella. Él dice, mi gloria no la daré a otro. Nosotros podemos honrar a una criatura porque se ve glorioso. La Biblia dice que Salomón tenía una gloria más que la de cualquier otro rey que haya existido. Sin embargo, esa honra que puede tener un rey o una persona no es esencial en esa persona. A un hombre se le pueden quitar sus ornamentos regios y ¿qué queda de él? Un hombre. Pero a Dios no lo podemos despojar de su gloria. Él nunca se despoja de su gloria. Mi gloria no se la daré a otro. Cuando hablamos de su gloria, debemos entender que nos estamos refiriendo a Dios de que es su esplendor, su belleza, la magnificencia, el fulgor, el peso, la importancia, la prominencia, la preeminencia, la luminiscencia, el resplandor, la majestad, la santidad, la pureza, la bondad, la valía, la superioridad de Dios sobre todas las cosas. Es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter. Es una belleza de todo lo que Él es. Y cuando el cristiano ve que inclusive su justificación es para esa gloria, para que sea reconocida, para que Él sea exaltado, alabado, preferido, atesorado, entonces nos regocijamos en eso, para su gloria. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 7 o versículo 6. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, que dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Capítulo 48, versículos 9. Capítulo 48 de Isaías, versículo 9. Por amor de mi ira, por amor de mi nombre diferiré mi ira.
Para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Versículo 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. El libro de Ezequiel, capítulo 36. Si no lo tiene, por favor escuche. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿En dónde estriba la seguridad de la salvación del creyente? La seguridad del perdón del creyente y de la justificación. En que Dios lo hace por su propia gloria. Entonces es muy importante entender, no lo está haciendo por ti. Pero el hecho de que Él lo haga por su propia gloria nos da el fundamento y la certeza de que entonces nosotros, así como nos prometió ser justificados, seremos justificados porque Él lo va a hacer para su propia gloria. Dios es más exaltado y más glorificado cuando busca un pueblo rebelde, pecador, que lo ha negado y lo salva, lo perdona, lo justifica para que así Él mostrar su gloria en su perdón. Allí estriba nuestra seguridad. Y por eso hablamos de un eslabón, de una cadena que nos amarra a Cristo. Por eso la seguridad de nuestra justificación, porque Él lo hará para que no sea mancillado su nombre. Y eso es nuestra seguridad. No es un acto, pero Dios sí es egoísta. No, significa entonces que me da el fundamento, porque Él lo que hace o se propone hacer, lo hace. Y Él dijo, no va a ser amancillado mi nombre, yo lo justificaré. Por eso decimos, repito lo que dije desde el principio, el compromiso de Dios es con Él mismo y no con nosotros. Y eso no es solo estos versículos que hemos leído, es el testimonio de todas las Escrituras. ¿Por qué Dios nos predestinó en amor para ser hijos suyos? Efesios 1:6 lo responde, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios creó un pueblo para Él? Isaías 43:7, para gloria mía los he creado. ¿Por qué Dios creó vasos de honra y vasos de deshonra, como dice Romanos capítulo 9? Dice, los vasos de ira para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Y los vasos de misericordia para hacer notorias las riquezas de su gloria con los vasos de misericordia. Todas esas cosas, el fin último, supremo, que Dios ha estado persiguiendo es su propia gloria. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón y liberó a Israel? Éxodo 14 nos dice, porque seré glorificado en Faraón. Y después en el capítulo 9 dice, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué Dios perdonó al Israel rebelde llevándolo al desierto y finalmente dándole la tierra prometida? Éxodo 20, actué a causa de mi nombre, para que no se infame a la vista de las naciones. Porque el Salmo 79 dice lo siguiente, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Pero por qué debe ayudarnos Dios? Por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El Salmo 25:11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Debido a que esto es así, es por eso que el Pablo dice, y nos regocijamos en la gloria de Dios. Como dijo un autor, ¿quién es la persona más centrada en Dios? Dios mismo. ¿Es Dios un idólatra? ¿Cuál es la definición básica de idolatría?
anteponer cualquier cosa, persona u objeto ante Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe ser lo más importante para Dios? Él mismo. Él no es idólatra. Él no puede anteponer nada que sea Él mismo. Dice la Biblia que el pueblo de Dios fue llamado precisamente para contemplar esa gloria. Jeremías capítulo 13, versículo 11. Jeremías capítulo 13, versículo 11 dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero ellos no escucharon. La razón de la que Dios atrae un pueblo para sí es para qué, su fama y para su honra, para reconocer su gloria. Por eso nos gloriamos en la gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. La evidencia y la razón de un hombre justificado es que ahora él se regocija en esa gloria, le importa esa gloria, quiere que todo el mundo sepa de la gloria de Dios, que lo reconozcan, que la alaben, que miren a Dios. La justificación nuestra inclusive no es un fin en sí misma, para que podamos entenderlo. Luego de ser justificados y que hagamos todos los esfuerzos para reformar nuestra vida, es decir, para ser un mejor ciudadano, para ser un mejor esposo, para ser un mejor padre, para ser una mejor esposa, para ser un mejor cristiano, el esfuerzo consciente que hacemos para hacer todos esos cambios en nuestra vida ni siquiera tienen como fin hacerte feliz. Bueno, yo dejé de beber porque me estaba matando y mira, Dios me libró de la bebida y ahora me dio vida. El fin de Dios no es ese. El fin de cualquier cambio externo, de cualquier esfuerzo para derrumbar cualquier hábito pecaminoso que tú puedas tener, es precisamente para que las personas vean la gloria de Dios que te transformó. Eso es exactamente lo que dice Pablo cuando le está diciendo a los Gálatas en el capítulo 1 que algunos no le creían cuando él había sido convertido. Si recordamos, él había sido un perseguidor de la iglesia y él está hablando de los Gálatas, de esa condición pasada y aquellos momentos, aquellos primeros años cuando él fue convertido y que de alguna manera algunos no les creían y otros sí. Pero es muy importante lo que él dice acerca de su cambio exterior. Que el cambio exterior no tenía como fin el mismo. ¡Ay, qué bueno es Pablo! Porque ¡ay, qué bueno es Luis! ¡Ay, qué bueno es Pedro! Dice la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículos 20 al 24. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y que el versículo 24 que dice: y glorificaban a Dios en mí. Me estoy explicando en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Inclusive la razón por la cual tú debes educar bien a tus hijos, por la cual tú debes buscar ser un buen esposo, no es para que digan qué buen esposo, qué buen padre, qué buenos hijos tiene, como que los muestre, que aparte que eso es orgullo. Mira mi trofeo, mira cómo son mis hijos, mira cómo es mi esposa, mira cómo es mi familia. Lo que se quiere con eso es que la gente vea, evidencie al Dios grande y bueno que ha cambiado tu vida. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Ese es el fin supremo de Dios y ese es el fin supremo que todo verdadero creyente debe perseguir. Por eso Pablo dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También esto es así porque aún el Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió la vida que vivió, murió y resucitó
como fin en mente la gloria de Dios. No es que Cristo, Él se dejó su reino por mí. No, Él lo dejó por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios incluía salvarte. Pero aún el Señor Jesucristo, no lo inventé yo. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, si no lo ha encontrado, puede escucharlo. Versículos 27 al 28 dice así. Está el Señor y ya va a morir y le dice, versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor entonces está ante la expectativa de que vienen las horas más duras, que viene la crucifixión. Que por cierto, no es por el dolor, a los látigos, a los golpes o a los clavos. Venía el acontecimiento más terrible que una persona puede recibir, es la condenación de la ira de Dios. Y dice el Señor Jesús que eso le turbó el alma. Pero inclusive a nuestro Señor Jesucristo, cuando su alma estaba totalmente turbada, ¿qué fue la cosa que lo sostuvo y lo mantuvo para seguir haciendo lo que estaba haciendo? La gloria de Dios. ¿Qué voy a hacer, Señor? Sácame de esta hora. Es que para esto fue que vine. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué le responde el Padre? Lo he glorificado y yo lo voy a volver a glorificar, porque ese es mi propósito. Por todo lo expuesto, el cristiano se regocija, se recrea, es feliz en esa verdad, porque en eso consiste su esperanza también. Cuando el Señor inclusive está orando en Juan capítulo 17, en aquella hermosa oración sacerdotal, en el versículo 24 Él dice lo siguiente, capítulo 17, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, la gloria que me diste, también dice, yo se las he dado a ellos. Y nosotros viendo que lo más importante, lo más hermoso, el bien más supremo es Dios mismo, es su gloria. La Biblia dice que en una condescendencia y misericordia de Dios, Él ha decidido compartir esa gloria a hijos rescatados. Entonces nosotros nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. En Romanos capítulo 8, en el mismo libro que estamos estudiando, Pablo dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. El tema que tenemos. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Tienen que romper esa cadena, hermanos, para sacarnos de Cristo. Deja mancillar la gloria de Dios y Dios dice, no lo voy a permitir. Y ahí estriba nuestra seguridad. Y bendito Dios por su misericordia. Bendito Dios por su misericordia. Ahora, esto es importante e interesante, ya que la Biblia enseña que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y hemos hecho ese vistazo muy general y rápido, un panorama de las Escrituras, de regocijarnos en su gloria y que Dios persigue su gloria. Entonces uno podría decir, ok, hemos estado allá en las alturas del cielo, en las Himalayas de las Escrituras, adorando la creación, la gloria de Dios y enseñándonos. Pero entonces Pablo mismo toma esa gran verdad, nos pone los pies sobre la tierra y nos dice en qué consiste en verdad contemplar esa gloria de Dios. Y luego él dice en el versículo 3, en el capítulo 5, y no solo esto, sino que también que nos gloriamos en qué, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza.
Si hemos comprendido lo primero que hemos establecido, entonces tenemos el completo fundamento para decir con el apóstol Pablo que no solamente nos regocijamos en la gloria de Dios, sino que también nos regocijamos ¿en dónde? En las tribulaciones. En las tribulaciones. Según los comentaristas, dicen que ese término tribulación tiene el significado subyacente de encontrarse bajo presión. Nos regocijamos cuando estamos bajo presión. Y esa presión se empleaba para describir la acción de exprimir la oliva en una prensa a fin de extraer el aceite, así como se exprimen las uvas para extraer el jugo. Pablo dice, en eso nos regocijamos. Comúnmente no pensamos así en la adversidad, ¿verdad que no? Líbrame de la tribulación. Nuestra oración es que se acabe esto rápido. La oración de Pablo es, nos regocijamos en la tribulación. Ojo, esto no cae así como que de la nada. Viene precedido por el eslabón anterior. Nos regocijamos en la gloria de Dios. Por lo general, la adversidad o la tribulación nos produce resentimiento, rabia. Nos produce amargura. Estoy amargado. Tengo problemas. Para nosotros es Dios te guarde de que te haya pasado algo así. Pablo dice, nos regocijamos en la tribulación. Nos da incomodidad. Nos hundimos en la autocompasión. Pobre de mí. Nadie pasa por esto. ¿Qué más? ¿Qué voy a hacer? Decimos entre dientes con un espíritu bastante retante. ¿Qué más? Tengo que tragarme esto que ha dispuesto Dios para mí. Entienda estas frases que son extraídas de verdad de la palabra de Dios. Y que estoy seguro que muchos de nosotros las hemos dicho, algunas y no todas. Y aunque son verdad, se dicen más como cliché evangélico. Y que en verdad no están afianzadas en el corazón. Solemos decir, Dios tiene absoluto control del universo. ¿En verdad crees eso? Dios está obrando sus propósitos en mi vida. Dios no es mi siervo, al contrario, yo le sirvo a Él. Dios obra de manera misteriosa que yo no puedo comprender. ¿Crees eso? Porque esas frases son ciertas. Pero basta que uno de nosotros caiga en una tribulación y eso se olvida. Dios es siempre bueno y yo siempre puedo confiar en Él. El tiempo de Dios no es el mismo que el mío. Dios está interesado en conformarme más a la imagen de su Hijo, más que cualquier otra cosa. Dios nunca me prometió libertad de sufrimiento. Dios obra su propósito en mi vida para mí,
para mi progreso espiritual. Y eso es más allá que mi progreso material. ¿En verdad tú crees eso? Pero eso no es lo que decimos cuando precisamente estamos en la tribulación. Y este es el más, creo yo, de todas, esta es la más fundamental y la verdad que debería cada creyente sellar en su corazón. Dios nunca permitiría que nos sucediese algún mal si ese mal no tuviese como propósito final su gloria y nuestro bien. Dios nunca permitiría que nos sucediese algún mal si ese mal no tuviese como propósito final su gloria y nuestro bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, en el mismo capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Notemos lo que dice Pablo, hermano. Él no dice que está alegre porque Dios lo acompaña en la adversidad o en la tribulación. Él no está alegre porque Dios también está con él cuando viene la tribulación. No, él está diciendo que él está regocijándose porque Dios lo ama atribulándolo. Eso es lo que está diciendo. Porque eso produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. ¿Y de qué gloria estamos hablando? De la gloria de Dios. Además de eso, también Pablo dice, o nos enumera aquí, que la tribulación como tal no es un fin en sí mismo. Ella da unos frutos. Él lo dice ahí mismo, no lo estoy inventando yo, puede leerlo. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Según el apóstol, la tribulación tiene un fin también. ¿Cuál es? Según nuestro texto, es la paciencia. Bueno, Dios me está haciendo más paciente, pero Él tampoco te está haciendo más paciente para que tú digas que soy más paciente. Esa paciencia también tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? La prueba. Según también los especialistas, esa palabra prueba tiene que ver con carácter probado, con el carácter de la persona. La tribulación produce paciencia o perseverancia. Esa perseverancia produce un carácter que es probado. Y una vez que ese carácter probado se da, entonces produce ¿qué? Esperanza. Ahora, ¿dónde vio la palabra esperanza antes de ese término? Esperanza de la gloria de Dios. Ese es su fin. En el pasado, unos puritanos escribieron un catecismo de la ciudad de Heidelberg que hablaban acerca de la tribulación y sus propósitos en Dios. Y que si entendíamos la doctrina de la providencia, nos ayudaría en tres formas muy importantes. Cuando entendemos, hermanos, que estamos en la tribulación, hay tres cosas que nos ayudan a entender de que Dios está precisamente atribulándonos. La primera es que nos volvemos más pacientes en la adversidad. Eso es lo que dice nuestro versículo. Y nos gloriamos, no solo esto, sino que nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos volvemos más agradecidos en la prosperidad. Cuando el Señor nos regocijamos y nos volvemos más pacientes en la adversidad,
también cuando hay providencias de Dios que vienen en prosperidad o de calma, nos volvemos personas más agradecidos a Dios también. De una manera que no recibiríamos eso en la condición en la que estábamos antes de ser atribulados. Y también obtenemos, el tercer elemento que ellos decían es que obtenemos una confianza inconmovible de que nada nos separará del amor de Cristo. Porque exactamente es lo que dice Pablo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o desnudez? ¿Persecución? Sabemos que sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa separada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La tribulación nos ayuda a entender que Dios nos está amando. Hermano, eso es un entendimiento que solamente lo da la palabra de Dios. El hombre natural no va a entender nunca eso. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y luego de decirnos eso, en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si voltea su hoja, está la primera carta al apóstol Pedro, y en el capítulo 1, versículos 6 al 9 dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por estos versículos y muchos más que no voy a abordar ahorita, debe estar bien claro para aquellos hijos de Dios que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, que han sido amados específicamente por el Padre, que han sido justificados por la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, es que ellos deben esperar tribulación, y que esa tribulación no es el alejamiento de Dios, es la cercanía de Dios precisamente. Entonces, hermanos, cuando te sientas atribulado, nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es muy distinto a lo que se enseña hoy en día, ¿no? O mejor dicho, es lo que creemos hoy en día. Porque al principio sí, yo amo la gloria de Dios, pero que no se meta con mi carro. Yo amo la gloria de Dios, pero que no se meta con mis hijos. Yo amo la gloria de Dios, pero que no se meta con mi casa, con mi trabajo, con mi plata, con mi salud. ¿Me estoy explicando? Pero la Biblia dice todo lo contrario, hermano. Los cristianos deben esperar la tribulación. La tribulación. Porque ella produce paciencia. 5 cosas que obtenemos cuando tenemos paciencia, cuando ejercemos la paciencia, cuando la virtud cristiana, ese don del Espíritu Santo, eso no es natural, eso es un don del Espíritu Santo, lo ejerce en nuestra vida. 5 cosas. En primer lugar, nos da a tener una actitud de derramamiento de oración delante de Dios.
nos empuja, nos mueve a que tengamos una actitud de derramamiento de oración delante de Dios. La paciencia no es solo guardar silencio. Muchas veces detrás del silencio está la peor de nuestras quejas y estamos más amargados. Y decimos, a pesar de que nos callamos, yo no me estoy quejando. Pero la Biblia dice que nos enseña esos momentos de prueba, de ejercer la perseverancia y la paciencia para que tú entonces te entregues en una actitud de derramamiento de oración a Dios. Y una segunda nos da la conciencia de estar alerta. Puritano John Flavel llegó a decir: aquel que esté atento a los actos de la providencia no perderá nada de aquello por lo cual Dios le permitirá pasar. Nos hace estar atentos. Oh Señor, en este momento tan atribulado, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué debo aprender? Me debo arrepentir, porque yo me la paso alabándote en la iglesia, pero me has trastocado este bien material y a mí se me transformó el mundo, se me convertí en monra. Me arrepiento, Señor. Porque de lo más profundo del corazón tú sabes que te has quejado. Y tú le estás diciendo a Él que Él no gobierna el mundo, que Él no tiene cuidado, que Él no está haciendo lo que es correcto. Estás cuestionando su sabiduría. Imagínate. En tercer lugar, nos ayuda a expresar de una manera bíblica el por qué esperamos que estas pruebas vengan sobre nosotros. Debemos esperar de una manera bíblica y el por qué estas pruebas vienen sobre nosotros. En primer lugar, hermanos, para que no seamos niños mimados. Niños mimados que se quejan por lo más mínimo. Todos los que somos padres sabemos que de alguna manera, cuando a veces nuestros hijos nos exponen en público, gloria a Dios, si tú eres un padre que tu hijo nunca te expuso, pero la mayoría de nosotros, nuestros hijos nos exponen, nos avergüenza, quiero decir. En el fondo sabemos que a ese muchacho le falta carácter. Que él se comporta como se comporta porque le falta carácter. Si el Señor en Proverbios dice, la vara y la corrección dan sabiduría, y eso nos lo dice a padres terrenales que somos pecadores, ¿no lo va a usar Él que es el Padre perfecto? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay disciplina del Señor. Es en medio de la adversidad, más que en la calma, que Dios se complace en usarnos como medio de bendición hacia otros. Si no, pregúnteselo a Job. Pregúnteselo a Job. A menos que usted diga, Dios no tenía el derecho de usar a Job así. Díganme si usted está pasando por las tribulaciones de Job. En cuarto lugar, nos enseña a vivir escatológicamente en este mundo. Se acaba de terminar una serie de escatología. ¡Qué bendición! ¿Se recuerda de la serie? Se terminó la semana pasada. Dice la Biblia que esas tribulaciones nos ayudan a vivir escatológicamente. Sin las aflicciones, hermano, tendemos a poner los ganchos de nuestra carpa muy profundos. Y Dios no quiere eso. ¿Cuál es la esperanza cristiana?
Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué cielo nuevo y tierra nueva? Porque ahí se manifestará de una manera más visible la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Volvemos a caer al punto. Thomas Watson, un puritano, llegó a decir: la aflicción en nuestra vida es como un diente flojo, cada vez más flojo, a fin de que cuando tenga que sacarlo no nos cause mucho dolor. Las aflicciones en nuestra vida nos ayudan a tener una vida escatológica. Esperanza, Dios, ven pronto. Ven pronto. Y en último lugar, nos enseña a vivir en sumisión a Dios. Nos enseña a vivir en sumisión a Dios. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en tribulación, hermanos? Debemos decir: Dios está en todo. Reconocerlo. Debemos reconocerlo. Déjese. Es una muy mala práctica y no es la enseñanza de la Biblia. Satanás me tiene a palo. Ese espíritu inmundo que nos tiene aquí. Dios está en esta tribulación. Es nuestra reconocerlo en primer lugar. Hermano, cuando sientas que el cosmos, el universo se está poniendo en contra de ti, y que todas las cosas de verdad están sucediendo de una manera negativa como tú no las planificaste, desde el ángulo que sea, lo primero y mejor que puedes hacer es reconocer que Dios es el que lo está haciendo. Dios mismo. En segundo lugar, debemos justificar a Dios en su obrar. Dios mismo está haciendo todo esto que me está pasando, Señor, y yo te reconozco a ti. Y en segundo lugar, Señor, eso que estás haciendo es totalmente justo. Ahorita vamos a buscar el versículo que nos justifique por qué yo estoy diciendo esto, no se preocupe. En tercer lugar, debemos aprobar a Dios en lo que está haciendo. Aprobarlo. Gracias, Señor. Eso es lo correcto. Es lo bueno. En cuarto lugar es aferrarnos a Dios. Porque parece distante y lejos, pero ahí nos aferramos de su promesa. Es decir, besamos la vara que nos azota. Salmo 119. Salmo 119, versículos 75 al 77, dice de la siguiente manera: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad que me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es vida y delicia. ¿Ven cómo el salmista hace lo que acabamos de decir? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No lo reproche. Exactamente hace eso Job. Después de todas las calamidades familiares que le tocan, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, glorificado sea Dios. Otra manera de decirlo. Eso es lo mismo que hace el hermano de Moisés, Aarón, cuando Dios juzga y en un acto mata a sus dos hijos mayores. Y dice la Biblia que después de Moisés le dice: Jehová ha dicho que él se santificará en el que él quiera. Y dice, y Aarón cayó.
Cayó, eso silencio. No se puso a gritar, no se puso a desesperarse, no salió corriendo, cayó y entendió, Dios es justo. Y conforme a su fidelidad me afligió. Es la misma actitud que le dice, que hace Elí cuando Dios le dice que va a juzgar a sus 2 hijos por su conducta impropia e impía. Y Elí responde, Jehová es, haga como él le parece. Es exactamente también la misma respuesta que da Esdras cuando está en el exilio y están saliendo de la cautividad. Y está orando y en Esdras 9 dice, oh Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestras injusticias merecen. Porque todo creyente, todo hijo de Dios, sobre todo aquel que ha leído los primeros 3 capítulos de Romanos, sabe que lo que merece de parte de Dios es su justa ira en el infierno. Y si Dios no te da la justa ira en el infierno, entonces todo lo que te da por encima de eso es misericordia y gracia. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Tiene la medida correcta, tiene la manera correcta, Señor. Tiene la proporción correcta. El salmista ahí reconoce que Dios está participando activamente en su situación. Y a la vez ese conocimiento modera su corazón. No es un conocimiento teórico, es uno que frena el alma, se traduce en obediencia y se traduce en sumisión. Es un conocimiento, hermanos, que da la gracia de Dios, que el proceder de Dios es conforme a su perfecta sabiduría y fidelidad. La medida de la aflicción es justa y no va más allá de la capacidad del creyente. Porque no nos ha venido una tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un puritano, en un tiempo menor de 2 meses, perdió a su esposa y a 2 de sus hijos. Esto fue lo que escribió en su diario. He sentido el peso del cayado de Dios sobre mi familia. Pero junto con el peso del cayado, sentí el dulce aroma de la rosa de Sarón. En todas mis aflicciones, yo puedo adorar la libre y soberana gracia de Dios, porque mi alma fue refrescada por una nueva visión de Él, en la excelencia de su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces todos mis pensamientos y desesperación y todos mis dolores fueron quitados por Él, y mi carga llegó a ser ligera. Y yo clamaba, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, porque aún en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos gloriamos en la tribulación, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y el carácter probado esperanza, y esa esperanza ¿cuál es? La gloria de Dios. Y me gozo en eso, Señor. Que el Señor te ayude, nos ayude. Probablemente después de lo que hemos estado hablando, tú puedas imaginarte que estés pasando, no sé si estás pasando ahorita por una tribulación muy difícil, o que hayas pasado y que en realidad tú te das cuenta, oye Señor, yo fallé. Quiero decirte, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si has fallado en eso, hermanos, quiero decirte que Cristo también murió por ese pecado, y gloria a Dios por eso. Pero que sirvan esta información o este mensaje de la palabra de Dios para prepararte, para consolarte en este momento, si estás pasando, y para prepararte, hermanos, de que cualquier situación que viniera, cualquiera que fuera esta, entonces puedas ver que nos podemos regocijar, en primer lugar, en la gloria de Dios, y nos regocijamos también en las tribulaciones,
porque produce paciencia, prueba, y la esperanza no avergüenza, es la gloria de Dios. Que el Señor permita, hermano, que tengamos esa actitud. Tal vez eso para los cristianos. Tal vez haya alguien que no es cristiano. ¿Cómo lo beneficia la tribulación? Se dice que había una niña de 9 años que fue convertida por la predicación de George Whitefield. Y la niña enfermó y estaba a punto de morir. Su papá no era cristiano. Pero cómo amaba ese padre a su hijita. Y la cuidaba todos los días y no se apartaba de ella. Y la cuidaba y la cuidaba. Y un día el papá, cuando veía que su hija empeoraba y que de verdad los médicos no daban ningún tipo de esperanza, él le dice a su hija: ¿te gustaría quedarte más tiempo con nosotros? La niña le respondió: no, papá. ¿Por qué, hija? No te entiendo. Y dice: papá, por 2 razones. La primera es que desde que enfermé gravemente, tú te has acercado a Cristo. Has admitido a los hermanos de la iglesia, has orado con ellos, estás buscando la presencia de Dios. Entonces, si mi muerte va a servir para que tú vengas a Cristo, entonces mi muerte habrá valido la pena. Y en segundo lugar, es porque no quiero esperar más a ver al maravilloso Dios del señor Whitefield. Esta niña había aprendido mucho más de lo que muchos de nosotros. A veces la tribulación es lo mejor, porque precisamente nos trae a Cristo en una confianza más firme. Y cuando nuestro carácter ha sido probado, hay evidencia de vida espiritual. Y eso nos conforta. Amén. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bendición, por la esperanza de tu gloria, porque nos enseñas, Padre, que es lo más grande, el fin supremo y último, el cual usted persigue, y que debido a eso, Señor, entonces es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es el fin principal del hombre, Señor? Amar a Dios, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Gracias, Señor, porque viendo que tu gloria es más exaltada y expuesta, nosotros nos regocijamos. Entonces su gloria es nuestra felicidad, por lo que podemos entonces buscar la felicidad porque es su gloria. Gracias, Señor. Pero no solamente eso, como dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Señor, por supuesto, hay una situación general que hoy como venezolanos o como una iglesia que está en Venezuela sufrimos todos estamos en común en esta situación, pero también hay tribulaciones específicas que cada persona, familia está pasando, Señor, que yo no conozco y que tampoco debería conocer, Señor. Sin embargo, tu palabra dice que en medio de toda esa dificultad nosotros nos regocijamos porque tiene un propósito, no es sin razón. Ese propósito, Señor, ese beneficio espiritual que viene siendo paciencia, prueba, esperanza, tiene que ver con tu gloria, Señor. Es el reconocimiento más diáfano, más claro de tu gloria. Oh Señor, ayúdanos por favor a no perder aquellas cosas que quieres enseñarnos. Permítenos perseverar, Señor. Fortalécenos. Ayúdanos a alabarte, a glorificarte, a realmente tener virtudes cristianas en medio de toda la tribulación, Señor. Y permitir que nos regocijemos, porque nos regocijamos en Dios,
no queremos los beneficios. Ciertamente nos das muchos beneficios, ciertamente no nos despreciamos, Señor, pero el beneficio más grande, más importante es tu gloria, y en eso nos regocijamos. Queremos recibir tu misericordia y tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia y tu verdad. Mientras nosotros recibimos tu misericordia y verdad, tú recibes la gloria. Y gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a aclarar eso en nuestros corazones. Y toda torpeza que pueda haber cometido yo, Señor, como comunicador, que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la selle en cada uno de nosotros, enseñándonos y santificándonos en lo que tú quieres que aprendamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.